pones todo, sale Rita aquí al lado, que te pones para ver, te haces una foto y la subes a la web del mundo de Rita, que lo pones en los papás y participas en el juego de Rita. Bueno, pues imaginaros en otros contextos educativos, pero las posibilidades son enormes. No sé si tengo luz, voy a intentar a ver si tengo luz para enseñaros una aplicación de Marketplace que estamos desarrollando para Telefónica, donde esta es los marcadores son las fotos cualquiera. Tengo que poner si necesito conexión a internet para poder programar. Si quieres, conecto el iPhone. Está bien la conexión a internet. Lo que hacemos aquí, que es interesante, es tenemos una base de datos que está en nuestros servidores, o los servidores de manera que lo que hace es cuando diseño la marca va al servidor y mira si lo que yo tengo asociado a la marca ha cambiado o no. De esa manera podemos ir cambiando cada semana los contenidos que van apareciendo con las diferentes marcas. Esto fue un libro de texto de cualquier cosa, quisiéramos cambiar el contenido, no tenemos que tocar el libro. Vamos a la base de datos y cambiamos los contenidos. En cualquier caso, quedaros sencillamente con la posibilidad de usar cualquier foto que quisiéramos, ya no marcadores, sino fotos de cualquier tipo. En este caso, lo que estaba aquí preparado era para cuando tapáramos los botones virtuales, me salía el teléfono en 3D, me salía un vídeo asociado al teléfono, me salía información y accesorios. De manera que yo puedo meter lo que llamamos botones virtuales, cuando los tapo, disparo cosas. Probablemente era un poco eso. Además creo que ya llevamos mi tiempo, con lo cual no me da mucho más tiempo. ¿Sí?
cuando